Para hablar del pollo Carvajal, tengo el invitado que siempre está con nosotros, pendiente, dando información, a Ismael García, que desde Venezuela lo denunció en el Parlamento Nacional y aquí le damos la bienvenida. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. ¿Cómo están ustedes? Saludos, un abrazo. Ismael, fuiste tú que desde Venezuela, en su cara, aquí lo hemos colocado en reiteradas oportunidades, el video donde denunciaste al propio Pollo Carvajal, que ahora acepta la culpabilidad de todas las denuncias que tú le habías hecho en Venezuela. Te voy a preguntar en principio, y quiero que le digas por qué desde el principio tú te diste cuenta que el Pollo Carvajal era el jefe principal de la organización del cartel de los soles. ¿Qué información manejabas para que la gente se entere? Porque no es fácil denunciar a un narcotraficante y ante la opinión pública menos. Y de ahí, bueno, por supuesto, tu exilio y todo lo demás. A partir del año 2006, 2007, luego de que confrontamos a Chávez en la reforma constitucional, apenas 8 diputados contra todos los demás, más todas las fuerzas democráticas del país, bueno, ya nosotros veíamos además un conjunto de denuncias que ya en privado se le habían hecho al presidente de hechos de corrupción. Chávez decidió pedirle al Pollo Carvajal que le investigara los hechos de corrupción que habían en el gobierno, pero no era porque iba a castigar a los corruptos, era una razón para tener en ellos su expediente y controlarlos, ¿no? Entonces, cuando el Pollo estaba haciendo esas investigaciones a algunos funcionarios del gobierno de Chávez, él le pasó los expedientes a Chávez, otros los chantajeó, y cuando fueron a La Habana, donde estaba un coronel, que hoy es un general, mayor general, allí se encontraron con que ese coronel era el contacto nada más y nada menos que con Walí Maclet. La ONA la constituyeron ellos, pero además de eso, sacaron a la DEA del país. Le dijeron a Chávez que había que salir de la DEA. Entonces, cuando llegaron a la investigación allí en la ONA, Néstor Reverol era coronel y era el jefe de la ONA. Entonces, el Pollo descubrió que allá había un negocio con un narcotraficante, y el Pollo entonces no le dijo, bueno, vale, vamos a entendernos aquí porque este es un negocio fabuloso y bueno, no puedes estarlo manejando tú solo. Allí entonces entra Diosdado Cabello, esa es la verdad verdadera, entra Diosdado Cabello, arman todo un tinglado y empieza todo el negocio con Walid Maclet. Walid Maclet ya había comprado la línea aeropostal venezolana, había comprado unas empresas de línea blanca, tenía los principales puestos del puerto Cabello, que eso no se lo dan a todo el mundo, ni tampoco una línea del Estado venezolano se la daban. ¿Quién estaba en todos esos negocios también? Tarek El Aizamit, pero a través de su hermano Firek El Aizamit era que tenía el contacto el Pollo Carvajal y por supuesto Walid Maclet. Walid Maclet incluso llegó a matar a un periodista amigo, Orel Zambrano, allá en Valencia, que tenía un programa de opinión de muchos años. Yo lo conocí una vez que fui con Teodoro Pecó a Valencia y él estuvo en ese programa en Radio América. Entonces, era un tipo que estaba avanzando como un Pablo Escobar, Walid Maclet, pero ya estaba bajo la égida y el control del Pollo Carvajal y de Néstor Reverol. Cuando Néstor Reverol y el Pollo Carvajal se dieron cuenta que era un negocio muy grande, decidieron salir de Walid Maclet. Le montaron una trampa en una hacienda que había comprado cerca de Valencia el señor Walid Maclet, que hoy, por cierto, lo tienen en una suite del SEBIN allá cuidándose, porque él sabe mucho. Él dijo muchísimas cosas en Colombia cuando cayó, que lamentablemente el presidente Santos se lo entregó a Chávez y no se lo entregó a la DEA como lo estaba pidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo empiezo a hacer la investigación porque yo había hecho denuncias de corrupción gravísimas, lo de la plataforma Bamper, de las notas estructuradas donde se beneficiaron Bolivia sin poner un bolívar, se benefició Nicaragua y Argentina. Habíamos denunciado casos graves, una planta que se le había dado de electricidad a Cuba gratis. Y entonces alguien se comunicó conmigo, fuimos y nos reunimos en un sitio X de Venezuela,
Y me explicó todo, y entonces yo empecé a hacer la investigación. Me dijo, hágala con mucho cuidado porque los tipos son malos, y yo sabía el riesgo que corría. A partir del año 2009-2010 yo hago esa investigación a fondo, y entonces yo tuve que tener contacto con organismos internacionales, y viene ellos y la línea aeropostal venezolana, que era del Estado y la había comprado Walid Maclet, en un avión de Aeropostal de la rampa 4 presidencial. Teníamos fotografías, teníamos todo, ¿no? La hora de salida del avión, y detrás de eso estaba la DEA, ¿no? Entonces, ese avión salió de allí con 5.600 kilos de cocaína, un avión que le quitaron todos los asientos. Salió de la rampa presidencial, donde solo salía y entraba el presidente de la República y los invitados o presidentes, ¿no? Ni siquiera los funcionarios de alto rango. Pero el pollo era el que manejaba todo y controlaba todo, y por supuesto el señor Diosdado Cabello. Entonces, ese avión... ¿Y Chávez? ¿Qué papel juega Chávez ahí? Bueno, Chávez, él era un hombre de confianza de Chávez. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá, vamos para el tema de la relación con las guerrillas, que Chávez lo ponía a él, pero tengo que explicarles por qué hago la investigación. Entonces, con toda esa investigación, en México, entonces la DEA decide bajar el avión, y ahí se prueba en un tribunal. Yo denuncio en la Fiscalía del Distrito Sur este asunto, se hace la investigación y luego me dan los resultados como 5 o 6 años después. Ya yo había sido reelecto diputado en el 2015 y pido la palabra para decirle al Pollo Carvajal que poseo en mis manos un proceso de investigación donde se determina que él es un hombre que está relacionado con el terrorismo, con el narcotráfico, pero ya teníamos el resultado de una investigación de la justicia transnacional. ¿Qué papel juega Chávez? El Pollo era un contacto con las guerrillas. El Pollo tenía entrega de armas. Allí se están haciendo muchas especulaciones ahorita sobre el Pollo, pero yo les quiero decir a ustedes así con responsabilidad, como siempre he hecho mis cosas. Lo que está cantando el Pollo en este momento no es verdad, que todo el mundo lo sabe. Eso no es el SEBIN, ni es un organismo serio, ¿no? De hecho, el fiscal que lleva la causa pidió trasladarlo a un sitio de mayor seguridad, porque cuando él estuvo en España, yo vine a España y ahí planteé incluso en un tribunal de derechos humanos, porque él se quería ser la víctima, que él era perseguido de Maduro y de Diosdado, y no, él es socio de Diosdado, de Maduro, y fue un hombre que implementó muchísimas cosas cuando hubo Chávez Frías, porque fue Chávez el que lo puso allí. Entonces, ese planteamiento que yo hago en la asamblea ya es porque hemos recorrido un camino, pero ya él tenía informaciones, y él fue al Tribunal Supremo de Justicia, pidió un antejuicio de mérito contra mí. Yo sabía que tenía un antejuicio de mérito solicitado. Yo tuve que salir del país porque, bueno, me iban a matar sencillamente, ¿no? Yo le aconsejé a Baduel, que era mi amigo, un día que se fuera de Venezuela, porque él era una persona importante que podía aportar muchísimo fuera del país y que en una cárcel no iba a hacer nada. Lamentablemente no lo hizo. Entonces, bueno, seguimos la lucha, seguimos las investigaciones y seguimos aportando. Me tocó luego presentar, esto casi no lo he dicho por allí, una lista de casi 200 empresas de lavado de capital de Diosdado Cabello en Panamá, 10 empresas en España y unas empresas en Estados Unidos, donde uno de sus, un tipo que podemos decirlo así, Pedro Morejón, era como un muchacho mandado, y Diosdado lo hizo hasta ministro, se convirtió en el testaferro para esa operación de lavado de capitales, porque ellos necesitaban el dinero que entraba por el narcotráfico. En algunos asuntos tenían que lavar ese dinero. Hay otras cosas que están en proceso de investigación y que deben tener sus resultados junto con lo del Pollo Carvajal. ¿Y por qué yo por qué fue que me centré en ese asunto a fondo? Bueno, por una razón sencilla, porque el Pollo, si caía en manos de la justicia transnacional, él en algún momento, sus amigos, como él le dijo a la gente de la DEA en el 2012, cuando él negoció con la DEA y los dejó embarcados, él le dijo a los agentes de la DEA, que fueron 2 veces, una vez a Aruba y otra vez a Bonaire, en un avión de Roberto Rincón, que también está preso por narcotráfico en Houston y por negocios ilícitos en PDVSA,
Luego la tercera reunión donde él se entregaría la harían en Guárico, en una hacienda a instancias de Rodríguez Chacín. Él se entregaría ese año en octubre en la isla de Margarita. En la última conversación que él tuvo con la DEA, él dijo, bueno, ¿cuáles son las garantías que me dan? ¿Qué es lo que tú quieres? La gente de la DEA, bueno, él planteó allí que él tenía $50 millones, que quería la mitad, que le protegieran a su familia. La DEA le dijo, no, no son 50, esto es una estructura mucho más grande, tienes que entregarnos rutas, cosas, tal. Bueno, entonces quedaron que hacer una tercera reunión. Entonces Chávez se enteró por la vía de otro funcionario muy cercano a Chávez, porque Chávez ponía gente y al mismo tiempo le ponía a quienes lo cuidaban, ¿no? Entonces, Chávez le dijo al Pollo Carvajal en el año 2012, después que le había hablado con la DEA, le dijo, mira Hugo, ¿tú qué me quieres entregar? Entonces, él le respondió, no, yo tengo ya una edad avanzada, tengo dinero, no tengo cargos, en ese momento ya no era jefe de inteligencia, no tengo cargos, y mis compañeros me quieren matar. Chávez le dijo, quédate quieto por ahí. Chávez, en ese asunto de los finales tiempos de su salud, él decidió entonces nombrar al Pollo viceministro de no sé qué cosa contra el terrorismo y la corrupción. O sea, Zamora cuidando carne. Entonces, ese cargo realmente nunca lo ejerció y cuando Chávez muere, entonces Maduro lo nombra cónsul, que es el evento aquel que ocurre en Aruba, que de vaina no invadieron ese país, pues para llevarse el Pollo. Porque ellos tenían dos cosas. O lo tenían en Venezuela, como tienen a Tarek el Aizamí, que sabe mucho, ¿no? Por eso es que lo tienen allá, ¿no? Porque esos son cuentas entre delincuentes y entre narcos y entre bandidos. Y como tienen también allá en Venezuela bien vigilado a Wally McClay. Entonces el Pollo se les escapó porque él quería, seguramente pensó que diciendo un día, no, es que yo voy a apoyar al gobierno interino. Alguien me decía, por cierto, por ahí, que cuando este señor dijo que iba a apoyar al gobierno interino, yo no seguí denunciando. No, ahí están. Yo incluso saqué un video en estos días donde aparecen todas las denuncias y todas las cosas que le hicimos seguimiento en el 2019, precisamente, en 2020. Es cuando nos toca ir a un tribunal en Europa para demostrar que él no era absolutamente un perseguido de Maduro, sino que eran socios. Y bueno, no se pusieron de acuerdo al final del tiempo y no le cuadraron las cuentas y el Pollo es natural que quisiera salvar su vida. Si tú me preguntas a mí que yo quiero que le metan 300 años o 2 cadenas perpetuas como le plantearon al Pollo, no, yo no soy enemigo personal de él. Ojalá él diga todo lo que sabe, entregue todo lo que sabe, que yo sé que es muchísimo y que sería suficiente como para que le digan a Maduro, mira Maduro, o sea, ya tú no puedes seguir allí. Es decir, si se habla de un misil contra Maduro, el misil, el Pollo Carvajal es más poderoso que los misiles de Irán, que ese avión incluso que perfora 60 metros para abajo, porque él se fue de Venezuela y se fue con mucha información y conoce todo lo que estos tipos han hecho durante mucho tiempo. Eso seguramente es normal que lo haya hecho para proteger su vida, porque si en Venezuela ya no tenía garantías de que estos tipos lo pudieran incluso matar, cuando vino a España, incluso, repito, yo fui uno de los que planteó que era necesario muy rápido el traslado a Estados Unidos, llevárselo porque estaba mucho más seguro. El gobierno, o yo diría más bien que la justicia transnacional, ¿no? Porque han habido eventos en Estados Unidos que no son de muy buenas señales y yo soy claro en eso, ¿no? Pero en este caso yo creo que tienen en sus manos la posibilidad de ayudar a liberar el país, porque quedaría claramente demostrado con pruebas, con evidencias, con grabaciones, con documentos, que efectivamente no se trata de decir, no, es que allí en Venezuela hay una banda criminal. No, es que el que manejó la inteligencia y la contrainteligencia está presentando todas las evidencias de lo que existe en Venezuela. ¿Y qué es lo que existe? Bueno, una gente que la economía negra, el tráfico de drogas, las relaciones con el Hezbollah, las relaciones con los grupos fundamentalistas, cómo se han financiado esos grupos, el tráfico de oro, la explotación del uranio, para qué y desde cuándo lo han hecho. Todo eso no lo sabe el Pollo. Si el Pollo sabe todo eso, yo creo que entonces Maduro y Diosdado, más allá de las guapetonerías, de
de esas amenazas que hace Maduro y que dice que, bueno, que le dice a los militares que produzcan más drones. Eso no le va a servir para nada, porque llega un momento en que efectivamente incluso Petro tendrá que deslindarse de él. Lula, que por cierto, ellos no han reconocido que Maduro haya sido electo presidente, pero ahora no solamente no es que podrán decir el que está en Miraflores, como dice Petro, sino que tendrán que apartarse, porque lo que hay allí precisamente, y es uno de los problemas más graves que afecta a Colombia. ¿Qué pasa con Padrino López? Padrino López hace 3 años o cerca de 3 años hubo una confrontación entre las disidencias de la FARC y el ELN en el Alto Apure, y tuvo que intervenir el ejército venezolano porque lo estaban dando en el territorio venezolano. En esa oportunidad, ustedes que son periodistas y llevan al día todo, mataron 8 militares venezolanos. La guerrilla no le quería entregar esos militares a Padrino López y tuvo Padrino que negociar y entregarle en el Alto Apure un territorio liberado, ese sinvergüenza que está ahí en la pantalla, un territorio liberado para que la FARC en esa área desarrollen sus actividades. En Colombia se habla de 300.000 hectáreas sembradas de cocaína. Venezuela ya no solamente es un país de distribución de asientos, de depósitos y de distribución hacia Europa, a través de África y hacia los Estados Unidos, a través de Centroamérica. En Venezuela también se está produciendo cocaína. Y además de eso, estos señores pues han permitido y han facilitado el desarrollo de toda esta actividad que convierte a nuestro país en un santuario de criminales y de gente muy peligrosa, a la que hay que salir de ello. Y ellos demostraron, Maduro dijo que él se quedaba ahí por las buenas o por las malas. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y como siempre les digo, de la mano de Dios, que la salud y el éxito nos arropen hoy y siempre. Feliz día, muchachos.